Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. La semana pasada hice una encuesta en el canal entre esas 4 empresas españolas y la ganadora fue claramente Merlin. Va a ser el primer video sobre una inmobiliaria conocidas como Sosimis en España y como REITs al nivel internacional. Es un tipo de empresas distinto al resto de compañías que hemos visto antes, con algunas métricas específicas y por eso las voy a detallar un poco para quienes no estén familiarizados. De nuevo, muchas gracias a todos por participar en las encuestas y por los likes y los comentarios de videos anteriores. Así da gusto. Y vamos con el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. En este video sobre Merlin te voy a presentar la empresa y sus principales actividades. Luego veremos sus resultados de 2024 y la situación de la compañía. También haré una pincelada muy breve sobre los resultados del primer trimestre de 2025 antes de hablar de fortalezas, riesgos, remuneración al accionista y por supuesto miraremos a qué precio pienso yo que se podría comprar. Primero, si no conoces la empresa, vamos a descubrirla juntos. Es una empresa joven, creada en 2014 por antiguos directivos de la filial inmobiliaria de Deutsche Bank, entre los cuales estaba el CEO actual, Ismael Clemente. Su primera cartera de activos fue un paquete de oficinas del BBVA que el Banco Vasco había cedido a Deutsche Bank en 2009. Luego, la adquisición de Testa en 2015 y la fusión con Metrovacesa en 2016 la convirtieron en la mayor SOCIMI española y en una empresa del IBEX 35. Desde entonces ha seguido creciendo y actualizando y optimizando su cartera de activos. Curiosamente, en 2022 volvió a ceder al BBVA las oficinas que lo empezaron todo, con una buena plusvalía. Para que te hagas una idea de su tamaño, Merlin cotiza ahora por 6.000 millones. Es bastante más que Colonial, pero a la mitad que la francesa Unibail y es muy pequeña comparada con gigantes de Estados Unidos. Ahora miremos sus actividades. Es una empresa diversificada con 4 grandes tipos de activos inmobiliarios: oficinas, centros comerciales, logística y su recién apuesta por los centros de datos. Miremos una a una esas actividades. Las oficinas siguen siendo el peso pesado de la actividad, representan el 60% de los activos y una proporción similar de la facturación. Para que tengas una idea, su competidora Colonial solo tiene oficinas. Merlin divide sus oficinas en 3 grandes categorías: Prime plus CBD, NBA y Periferia. Prime y CBD, o Distrito Central de Negocios, son las oficinas situadas en las mejores ubicaciones de las ciudades. Tienen muchas, pero aquí te he puesto 3 lugares emblemáticos, incluida la famosa Torre Glorias en Barcelona. Luego está lo que llaman NBA, o Nuevas Zonas de Negocios, que son ubicaciones en auge, pero no tan estratégicas como las anteriores. Y finalmente están las oficinas de la periferia, que serían los activos menos valiosos en teoría. Los clientes de sus oficinas son al 95% grandes empresas, con multinacionales, grandes empresas españolas, tecnológicas, administraciones, etc. Y para terminar con las oficinas, veamos las ubicaciones. Están sobre todo en Madrid, pero también en Barcelona y Lisboa. Por eso compiten bastante con Colonial, que tiene las suyas en Madrid, Barcelona y París. Ahora veamos el segundo grupo de activos por importancia, los centros comerciales. En esa actividad compiten con empresas como Unibail, Klépierre o LAR, que recientemente fue objeto de una OPA de exclusión. Esos activos aportan el 25% de los alquileres con el 18% del valor de los activos. Tiene 13 centros en España y Portugal y te he puesto una selección de algunos de los más destacados. El tercer grupo de activos son los relacionados con la logística, que más o menos representan el 16% de los activos y de los alquileres. Los tiene en los principales ejes logísticos de España y Portugal, con muchos alrededor de Madrid, y también una participación en la ZAL del puerto de Barcelona, que como puedes ver aporta una parte significativa de los ingresos. Te he puesto aquí unos ejemplos de centros logísticos y también algunos de los clientes que, como ves, son empresas grandes. Finalmente, una actividad que a día de hoy es muy pequeña para Merlin, pero que es su gran apuesta de futuro: los centros de datos.
representan menos del 5% de los activos y apenas aportan rentas, porque no están realmente en marcha todavía. Como ves, Merlin va a multiplicar por 10 su capacidad instalada en los próximos años y luego tiene la ambición de multiplicar otra vez por 7 u 8. Es decir, que en teoría se convertirá en la principal actividad de la empresa en el futuro. Luego hablaremos más sobre ello. Vamos con los resultados del 2024. Enseguida ves cómo se habla de FFO y de AFO. Si no has estudiado nunca una empresa inmobiliaria, o REIT, igual te suena chino, así que te lo explico. El FFO, o Fondo de Operaciones, es una métrica específica para medir los resultados de una inmobiliaria sin tomar en cuenta los elementos que falsean la visión real del negocio, como las depreciaciones o las cesiones de activos. Y el AFO es simplemente el FFO ajustado. Igual que en otras empresas, tienes el beneficio y el beneficio ajustado. Y cuando quieres valorar una empresa inmobiliaria, normalmente se usa el FFO para calcular un PER, ya que el beneficio neto no tendría sentido. Lo veremos más adelante cuando hablemos de los resultados históricos de Merlin. Entonces, en 2024, el FFO y el AFO han sido mucho mejores que el año anterior, con un crecimiento del 10%. Pero por acciones han caído. ¿Por qué? Por la ampliación de capital de alrededor del 20% que hizo Merlin en 2024. Ya hablaremos de esa ampliación. Ahora, veamos más términos extraños para la gente que no conoce los REITs. ¿Qué es eso de EPRA-NTA? Pues la European Public Real Estate Association es una asociación sin ánimo de lucro que representa a las empresas inmobiliarias europeas que cotizan en bolsa y fija unos criterios uniformes. NTA significa activos tangibles netos. La valoración de un activo se suele hacer con el método de descuento de flujos de caja futuros. Es decir, que estimas cuánto cash generará el activo en los próximos años, pero esos flujos de caja los vas actualizando con una tasa de descuento. Normalmente, esa tasa sube si los tipos de interés suben y viceversa. En los últimos años, el NTA por acción de Merlin ha bajado primero por las subidas de tipos y luego el año pasado por la dilución provocada por la ampliación de capital, además del efecto del pago del dividendo. Pero, como podemos ver, el valor bruto de los activos, o GAV, Gross Asset Value, se ha mantenido estable en el último año. Otro elemento clave que muestra Merlin en sus resultados es la evolución de su endeudamiento. Y aquí aprovecho para hablar de otra métrica, el LTV, o Loan to Value, que se calcula haciendo la proporción de la deuda neta sobre el valor de los activos. Ten en cuenta que los REITs son empresas muy endeudadas comparadas con otros sectores, pero es normal, y tienen como contrapartida unos activos inmobiliarios que en términos generales no pierden valor, sino normalmente todo lo contrario. Y se supone que un LTV por debajo del 40% es saludable. Ves que Merlin tiene poca deuda, con una ratio de endeudamiento inferior al 30%. Y precisamente para eso hicieron la ampliación de capital, para disponer de margen para financiar los próximos proyectos. No lo han hecho porque sí o para diluir a los accionistas, sino para seguir creciendo. Es algo bastante común en el sector inmobiliario. Y también vemos que el coste de la deuda es razonable. Volviendo a los resultados, nos enseñan de nuevo el reparto por actividades, pero ya lo hemos visto, así que seguimos. Las rentas brutas han crecido un 5%. Esas empresas siempre compran, venden, invierten y los inquilinos van y vienen, por lo que el perímetro cambia. Así que, en términos comparables, el incremento ha sido del 3,4%, un poco mejor en oficinas que en el resto. Aquí vemos la rentabilidad bruta, o yield, por tipo de activo. De momento, los centros comerciales son los más rentables, pero la economía española va muy bien y eso influye. Y no ponen la rentabilidad de los centros de datos, pero como veremos más adelante, supuestamente será mucho mayor a las demás actividades. Vemos que los contratos de arrendamientos no son muy largos, por lo general, salvo por los centros de datos, y la ocupación es muy buena. Aquí un cuadro donde se ven las superficies de los activos. La mayor superficie es para las actividades de logística, pero, como recordarás, no aportaban tanto en las rentas brutas. Eso es porque los alquileres son mucho más baratos por metro cuadrado, y tiene sentido, no se puede comparar una oficina en el centro de Madrid con un almacén gigantesco pegado a una autovía. Luego aquí tienes el resto de activos que de momento no representan mucho, y ese es el perfil de vencimiento de los alquileres, que como vemos no es a muy largo plazo. Vamos a ver rápidamente la cuenta de resultados. Quiero que te fijes en el beneficio por acción.
y la diferencia con el FFO por acción. ¿Ves cómo en 2023 hay una gran diferencia? Una pérdida contable de 18 céntimos por acción, cuando el FFO era un beneficio de 61 céntimos. Eso viene de la variación del valor razonable de los activos. El año pasado se pasó un apunte contable de más de 300 millones de euros que no impactaba el cash para tomar en cuenta la depreciación por culpa de la subida de los tipos. Por eso hay que usar el FFO y no el beneficio neto. Y en este cuadro, Merlin nos muestra cómo llega el FFO. Desde el EBITDA restan el resultado financiero neto, los impuestos recurrentes y otras partidas. Y para el AFO restan el CAPEX de mantenimiento, que son las inversiones en mantenimiento de los activos. Luego veamos el histórico de resultados, y es también un buen ejemplo de por qué no tiene sentido usar el beneficio neto. Mira las montañas rusas. Entre depreciaciones, ventas de activos y otros movimientos, los cambios son muy grandes de un año para otro. Y aquí te he recopilado el FFO según lo puso Merlin en sus cuentas anuales. ¿Ves cómo cambia la película? Se nota el incremento fuerte al inicio, con las principales adquisiciones, y luego una evolución más normal año tras año. También te llamará la atención que el FFO en 2024 es prácticamente el mismo que en 2019. Obviamente, entre medias estuvo el COVID, con el impacto sobre la ocupación de oficinas, centros comerciales y el resto de actividades. Pero te he puesto un resumen de resultados de ambos años. Rentas brutas similares, FFO similares y un FFO por acción más bajo en 2024 por el aumento de capital. ¿Por qué te muestro eso? Para que veas que, sin la inversión en centros de datos, lo normal sería esperar un crecimiento moderado para Merlin, un poco como el caso de Colonial. Vayamos al histórico de cotización. ¿Ves cómo la empresa no ha recuperado los valores de antes del COVID? Aunque ahora hay que tomar en cuenta el aumento de capital que se ha hecho el año pasado. Nos vamos rápidamente al balance, típico de una inmobiliaria, con una parte enorme del activo que son las inversiones inmobiliarias, lógicamente, y que se financian por fondos propios y por deuda. ¿Y qué tipo de deuda?, preguntarás. ¿Acaso hipotecas? Pues no, bonos corporativos. ¿Y por qué? Simplemente son más baratos. Y para eso ayuda a tener una buena cualificación de las agencias de rating como Standard & Poor's o Moody's. Aquí tienes el calendario de la deuda. A primera vista, parece un plazo de vencimiento corto e importes un poco preocupantes si los comparamos con el FFO anual de 300 millones. Pero estamos hablando de un rate, y su buena situación financiera hace que no tendrá problemas para renovar la financiación. Ahora hablemos de los centros de datos y de las inversiones correspondientes, ya que es un punto muy importante para valorar Merlin. Si miras las dos primeras fases, ves que en la primera, esperar generar rentas brutas de 88 millones al año y en la segunda, de más de 300 millones al año. La rentabilidad esperada es superior al 10%, muy por encima de los datos que vimos antes de oficinas, logística o centros comerciales, que estaban en los 5 o 6% anuales. Estimando que esos centros se pongan en marcha de aquí a unos pocos años, eso sumaría más de 400 millones de euros de rentas a la empresa, cuyos ingresos aumentarían un 80%. Y si miramos la fase posterior, haciendo una regla de 3 a partir de la capacidad prevista, podemos estimar unos 3.500 millones de euros de rentas brutas adicionales, cuando la empresa hoy factura 500 millones. Sería un crecimiento espectacular. Luego tiene otras inversiones en logística, pero como ves el impacto es mucho menor. Ahora una pincelada de los resultados del primer trimestre. Como puedes ver, tanto las rentas brutas como el FFO han crecido a buen ritmo. Los datos por acción no son tan buenos, pero es que la ampliación de capital se hizo en julio del año pasado. La empresa espera un FFO por acción de 54 céntimos, pero viendo esos resultados podría ser de 60 céntimos, aunque seguiré usando la estimación de la empresa, que es más conservadora. Vayamos con el capítulo de fuerzas y riesgos. Primero las fortalezas. Como hemos visto, tiene una cartera de activos diversificada y añadiría que tiene clientes diversificados. Lidera la empresa un activo directivo que tiene una muy buena valoración, en especial el CEO. Tiene activos de mucha calidad y también tiene solidez financiera. Además, está el potencial de crecimiento representado por la apuesta por los centros de datos. Si nos vamos a los riesgos, tiene uno típico de los rates, que es una subida de tipos que encarece el coste de la deuda y también baja el valor de los activos. Como aún tiene muchas oficinas, tiene riesgo de cambio de modo de trabajo, aunque tiene principalmente activos de calidad.
Un riesgo importante es la apuesta por los centros de datos. En teoría hay demanda por el tema de la inteligencia artificial, pero no es la única empresa que está apostando por esos activos y además no sabemos si la demanda va a ser tan fuerte como se espera en esos momentos. Hay riesgos energéticos, tecnológicos y regulatorios también. Luego, como accionista, está el tema de la dilución por las posibles ampliaciones. De momento, el FFO por acción está todavía por debajo de antes, así que los accionistas han perdido. Se supone que el FFO aumentará mucho más y compensará, pero si hay más ampliaciones en el futuro, podría no ser así. Y luego está el riesgo de que unos grandes clientes dejen de pagar y también que una crisis haga que cierren oficinas o tiendas en centros comerciales. Pero es un riesgo normal y la empresa está bastante diversificada. Vamos ahora a la remuneración al accionista. Como ves, ha sido bastante estable, salvo el año de la cesión de las oficinas del BBVA con la plusvalía correspondiente. En 2025, como dijimos, se esperan 54 céntimos de FFO por acción y un dividendo estable de 40 céntimos, es decir, un payout del 74%. Aprovecho para destacar que a menudo Merlin paga parte del dividendo como prima de emisión. Técnicamente es como si te devolviesen parte del precio que pagaste por las acciones y no tributa en el IRPF, al menos hasta que vendes las acciones. Otro apartado que suelo mirar es si los directivos han comprado acciones. Y la verdad es que en el caso de Merlin han comprado bastante en los últimos meses y semanas, especialmente en la caída por los aranceles. El CEO ha comprado, no son cantidades enormes, pero es algo positivo. Y ahora sí, ¿a qué precio comprar? Vamos a ver 3 criterios. El PER, usando el FFO por acción, el descuento sobre los activos netos y el potencial de crecimiento de la empresa. Si aplicamos un PER 15, que es razonable para un REIT, al FFO de 54 céntimos, sale un precio de 8,1 por acción o 9 euros si contamos un FFO de 60 céntimos extrapolando el primer trimestre. Ahora está cotizando más cara, así que no estaría especialmente barata según ese criterio. El segundo criterio es comparar el valor neto de los activos por acción con la cotización de la empresa. Con los datos a marzo, el valor neto por acción es de 14,5 euros y si lo comparamos con el precio de las acciones a 10-11 euros, el descuento es del 27%. Generalmente se recomienda comprar un REIT con un descuento superior al 20% sobre sus activos, por lo que, según este criterio, no está especialmente cara. Y luego, por supuesto, está el tema de los centros de datos. Si se cumplen las expectativas de Merlin, las rentas brutas anuales podrían aumentar un 80% en los próximos años y si la rentabilidad es tan buena, hasta se podría duplicar el FFO. Eso sin contar proyectos posteriores en los que la facturación se podría volver a multiplicar varias veces. Si el FFO de, por ejemplo, 2030 va a ser el doble del actual, entonces para largo plazo, al precio de 10-11 euros, Merlin está muy barata. Entonces, ¿está barata o no? Esa es mi opinión, que considero prudente, pero me puedo equivocar. Como no sabemos si los centros de datos van a ser rentables, aprovechar cuando baja la cotización, como cuando estuvo por debajo de 9 euros en abril, cuando amplié, por cierto, hay poco riesgo de equivocarse en esos precios. Si los centros de datos aportan poca rentabilidad, la inversión será buena. Solo sería mala si generasen pérdidas y será excelente si aportan realmente todo su potencial. Entonces veo 2 opciones o 2 visiones. La prudente es comprar en el rango de 9 a 10 euros, si se puede. Riesgo bajo y potencial de rentabilidad alto. Si crees en el potencial de los centros de datos, entonces hasta en 15 euros Merlin estaría todavía barata. Investiga y elige si te parece interesante Merlin como opción de inversión, infórmate sobre los centros de datos y hazte tu propia opinión. ¿Lo ves? Merlin es una empresa muy interesante y que puede crecer mucho en los próximos años si su inversión en los centros de datos resulta acertada. El desarrollo de la inteligencia artificial y de las soluciones informáticas en general parece indicar que habrá mucha demanda. Pero veremos. De momento, si se compra en el rango que he comentado, aunque esas inversiones no resulten ser muy rentables, no creo que salga mal. Pero, como siempre, tienes que hacerte tu propia opinión. Estudia la empresa por tu cuenta y ya decides tú. Me despido por hoy, que tengas una buena semana. Yo seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.